¿Alguna vez te has parado ante una puerta que parecía imposible de abrir? Una puerta que se veía cerrada por circunstancias, dudas o contratiempos. En Apocalipsis 3:8, Dios habla directamente a nuestros corazones, ofreciéndonos una promesa que cambia la vida. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esto no es solo un versículo, es un recordatorio de que, no importa cuántas puertas se cierren frente a ti, el poder de Dios es mayor que cualquier barrera. Hoy exploraremos cómo tu fe puede convertirse en la llave que abre incluso las puertas más obstinadas. Aprenderás a confiar en su tiempo perfecto, sabiendo que cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. ¿Estás listo para dar un paso adelante en fe y descubrir cómo lo imposible se vuelve posible con Dios a tu lado? Si crees en el amor de Dios, deja un comentario en este video con 111 y suscríbete. ¿Alguna vez te has sentido atrapado como si todas las puertas que intentas abrir estuvieran cerradas? En esos momentos de incertidumbre, la promesa de Dios en Apocalipsis 3:8 resuena poderosamente. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Estas palabras no son solo un recordatorio de su soberanía, sino también una invitación a confiar en que Él tiene control absoluto sobre cada detalle de nuestras vidas, incluidas las puertas que parecen cerrarse sin razón aparente. No es coincidencia que el mismo versículo hable de nuestra debilidad. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este es un poderoso recordatorio de que nuestra dependencia de Dios no es una señal de derrota, sino la clave para ver su poder en acción. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de cómo Dios usa su autoridad para abrir y cerrar puertas en los momentos más cruciales. Una historia que ilustra esto claramente es la de Noé y el arca. Imagina la escena: años de construcción, burlas y desprecio por parte de aquellos que no entendían el propósito divino detrás de su tarea. Sin embargo, cuando llegó el momento, fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca, asegurando la protección de Noé y su familia cuando comenzó el diluvio. Este acto no solo protegió a los justos, sino que marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad. En esta historia, Dios nos muestra que su control sobre las puertas no está limitado por nuestras percepciones humanas. Las cierra para protegernos y las abre para guiarnos hacia un propósito mayor. Es fácil desanimarnos cuando enfrentamos puertas cerradas. Tal vez hayas orado por un trabajo que nunca llegó, por una relación que terminó inesperadamente o por una oportunidad que parecía perfecta, pero se desvaneció. Es en estos momentos cuando debemos recordar que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. En Proverbios 3, 5-6 se nos insta: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esta promesa no significa que todo será fácil, pero sí asegura que su plan siempre es para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos al principio. El control absoluto de Dios también se refleja en la vida de Pablo y Silas. A pesar de estar encarcelados, encontraron una puerta abierta de manera milagrosa. En Hechos 16, mientras cantaban himnos y alababan a Dios en su cautiverio, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, abriendo todas las puertas. Lo sorprendente no es solo el acto sobrenatural, sino la actitud de los apóstoles. No huyeron de inmediato, sino que usaron esa oportunidad para testificar del amor y el poder de Dios al carcelero y su familia. Esta historia nos enseña que, cuando Dios abre una puerta, no siempre es para nuestro consuelo, sino para cumplir un propósito mayor a través de nuestra obediencia y fe. Incluso en las pruebas, podemos ser instrumentos de su plan divino. A veces, la lucha con las puertas cerradas no está en el mundo exterior, sino dentro de nosotros.
enfrentamos dudas, miedos y pensamientos que nos hacen cuestionar si realmente somos dignos de las bendiciones de Dios. Pero aquí es donde su palabra nos recuerda que no se trata de nuestra capacidad. Isaías 22:22 dice: «Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá». Este pasaje nos muestra que la autoridad de Dios sobre las puertas no depende de nuestras habilidades o méritos, sino de su decisión soberana. Por muy débiles que nos sintamos, su plan siempre se cumplirá. Un ejemplo claro de cómo Dios usa su control sobre las puertas para cumplir su propósito se encuentra en la historia de Esther. Como una joven judía en un reino extranjero, Esther probablemente nunca imaginó que llegaría a estar en una posición de poder para salvar a su pueblo. Sin embargo, a través de una serie de eventos, aparentemente aleatorios, Dios abrió una puerta que la llevó al palacio del rey. En Esther 4:14, su primo Mardoqueo le dice: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Estas palabras reflejan cómo Dios orquesta cada detalle de nuestras vidas, abriendo puertas en el momento justo para que podamos cumplir su propósito. Dios también usa puertas cerradas para protegernos de lo que no podemos ver. En la Biblia encontramos la historia de Balaam, un profeta que estaba en camino a maldecir al pueblo de Israel bajo las órdenes de Balac. Sin embargo, Dios cerró el camino enviando un ángel para bloquearlo. Aunque Balaam no lo entendió de inmediato, esta intervención divina lo salvó de cometer un error que podría haber tenido consecuencias devastadoras. Esta historia nos recuerda que cuando enfrentamos obstáculos, no siempre son signos de derrota. A veces son actos de gracia que nos protegen de decisiones que no están alineadas con el plan de Dios para nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, las puertas cerradas pueden resultar frustrantes, pero a menudo son una invitación a confiar más profundamente en Dios. En lugar de insistir en usar nuestras propias fuerzas, podemos aprender a descansar en su sabiduría y esperar su dirección. Esto no significa pasividad, sino una fe activa que busca su guía en la oración y se alinea con su voluntad. Jesús mismo modeló esta actitud en Getsemaní cuando oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Su entrega total al plan del Padre nos enseña que confiar en Dios no siempre significa entender su propósito, sino estar dispuestos a seguir su dirección, incluso cuando parece difícil. La historia de Pedro también es un recordatorio de que Dios puede abrir puertas que parecen imposibles. En Hechos 12, Pedro fue encarcelado y custodiado por soldados, sin esperanza aparente de liberación. Sin embargo, mientras la iglesia oraba fervientemente por él, un ángel del Señor lo liberó al abrir las puertas de la prisión. Este milagro no solo fortaleció la fe de Pedro, sino que también mostró a los creyentes que ninguna barrera es demasiado grande para Dios. Su intervención divina nos asegura que, cuando estamos en su voluntad, ninguna puerta cerrada puede resistir su poder. El control absoluto de Dios sobre las puertas nos invita a reflexionar sobre su amor y cuidado por nosotros. Cada puerta que cierra o abre está diseñada para guiarnos hacia un propósito mayor, para protegernos de lo que no podemos ver, o para prepararnos para aquello para lo que aún no estamos listos. En Jeremías 29:11, Dios dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Estas palabras nos aseguran que aun en medio de las luchas, su plan es bueno y perfecto. Mientras continuamos explorando este tema, es vital recordar que las puertas en nuestras vidas no son el fin en sí mismas, sino herramientas que Dios usa para acercarnos a Él. Ya sea que estén abiertas o cerradas, cada una tiene un propósito divino.
Nuestra tarea no es entender todos los detalles, sino mantener nuestra fe, confiando en que aquel que tiene la llave de David está obrando todo para nuestro bien y su gloria. La vida está llena de momentos en los que parece que las puertas más importantes se cierran sin explicación. Cada fracaso, cada rechazo, puede sentirse como un golpe directo a nuestra fe, como si las promesas de Dios estuvieran lejos de cumplirse. Pero, ¿y si estas puertas cerradas son en realidad la mano de Dios guiándonos a un camino mejor? Muchas veces, lo que vemos como una pérdida irreparable es en el plan divino una redirección llena de propósito y amor. La historia de José en la Biblia ofrece un testimonio poderoso de cómo el rechazo humano puede convertirse en una oportunidad divina para que Dios manifieste su gloria. Desde una edad temprana, José tuvo sueños que revelaban un futuro de grandeza, pero no todos estaban listos para aceptar ese destino. Sus propios hermanos lo rechazaron, vendiéndolo como esclavo a Egipto. En ese momento, José pudo haberse sentido como si todas las puertas se hubieran cerrado para siempre. No solo perdió a su familia, sino también su libertad y todo lo que conocía. Sin embargo, lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de un proceso que Dios usaría para salvar muchas vidas. Génesis 50:20 captura este principio perfectamente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy se está viendo, mantener en vida a mucho pueblo. Esta declaración no es solo un testimonio de victoria, sino una invitación a confiar en que, incluso frente al rechazo, Dios está trabajando a nuestro favor. Los rechazos que enfrentamos pueden ser devastadores. El dolor de ser excluido de un grupo, perder una oportunidad laboral o ver una relación importante llegar a su fin. En esos momentos es fácil sentir que Dios ha olvidado sus promesas. Sin embargo, su palabra nos recuerda que Él ve lo que nosotros no podemos ver. En Isaías 55, 8-9, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras nos llaman a confiar, incluso cuando no entendemos. Cuando José fue encarcelado injustamente por las acusaciones de la esposa de Potifar, cualquier esperanza de cumplir su propósito pareció desvanecerse. Pero incluso en prisión, Dios estaba con él. Dios todavía tiene un plan para nuestras vidas. En nuestra relación con Dios, es importante recordar que el rechazo humano nunca define nuestro valor o nuestro destino. En el Salmo 118, 22 se nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este versículo, que proféticamente se refiere a Cristo, también nos enseña que lo que otros descartan, Dios puede usarlo para construir algo grande. Cristo mismo fue rechazado por su pueblo, pero ese rechazo fue el medio por el cual Dios trajo salvación al mundo. En nuestras vidas, el rechazo puede ser la plataforma para que Dios muestre su poder. La clave está en cómo respondemos. Si permitimos que el rechazo nos defina, corremos el riesgo de perder el propósito de Dios. Pero si se lo entregamos, confiando en su plan, podemos experimentar su redención. El apóstol Pablo entendió esto bien. En 2 Corintios 12:9, después de orar para que Dios quitara una espina en su carne, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de ver el rechazo o la dificultad como un obstáculo, Pablo lo vio como una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Uno de los desafíos más grandes al lidiar con el rechazo es mantener una actitud de fe y gratitud. Es natural sentir dolor y desánimo, pero la Biblia nos llama a alabar a Dios, aún en medio de las pruebas. En Habacuc
3:17 a 18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este tipo de fe no ignora la realidad del dolor, sino que elige centrarse en la fidelidad y el poder de Dios. Dios puede usar cada rechazo como un trampolín hacia algo más grande, pero esto requiere que confiemos en su plan y sigamos adelante, incluso cuando no entendemos por qué nuestras circunstancias son como son. La vida de José nos muestra que la fidelidad en medio de las dificultades no solo honra a Dios, sino que también nos prepara para las bendiciones que están por venir. La próxima vez que enfrentes el rechazo, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando, incluso en los momentos más oscuros, para llevarte a un lugar de mayor propósito y cumplimiento. Mantén tu fe, aunque parezca que las puertas se cierran, aunque otros no vean tu valor. Dios te ve y te llama por tu nombre. Él no solo tiene el poder de abrir puertas que otros han cerrado, sino que también puede llevarte a lugares que nunca imaginaste. Su plan es perfecto y sus promesas son fieles. Solo confía en que cuando el mundo dice no, Dios tiene la última palabra. La fe no es solo un sentimiento, es un acto continuo de confiar en Dios, aun cuando todas las circunstancias parecen indicar lo contrario. La Biblia nos enseña que esta confianza no es opcional para los hijos de Dios, sino esencial para experimentar su poder en nuestras vidas. Hebreos 11:6 expresa esto claramente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no solo nos llama a creer en la existencia de Dios, sino también a confiar en su carácter, su bondad y su voluntad de recompensar a quienes lo buscan sinceramente. Muchas veces nos encontramos en momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. La vida presenta desafíos que parecen abrumadores, enfermedades, problemas financieros, relaciones rotas. Estas pruebas no son coincidencias, sino oportunidades que Dios permite para profundizar y fortalecer nuestra relación con Él. Nuestra confianza en medio de las pruebas se convierte en el puente que conecta nuestras limitaciones humanas con el poder ilimitado de Dios. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Abraham, quien fue llamado Padre de la Fe, no porque nunca tuvo dudas, sino porque obedeció a Dios aun cuando no entendía su propósito. Dios le prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo, pero pasaron años sin que esa promesa se cumpliera. Para alguien en su posición, avanzar en edad sin ver el cumplimiento de la promesa podría haber sido devastador. Sin embargo, Romanos 4:20 a 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham no estaba en sus propias capacidades, sino en el carácter fiel de Dios. Esta es una lección crucial para todos nosotros. Nuestra fe no debe depender de las circunstancias visibles, sino de aquel que tiene el poder de hacer lo imposible. La fe activa no es pasiva ni estática. Es una fe que se traduce en acción, incluso en momentos de gran incertidumbre. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de una mujer que había estado sufriendo de hemorragias durante 12 años. Su condición no solo la debilitaba físicamente, sino que también la hacía socialmente impura según las leyes de la época. Había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar una solución, y su situación parecía completamente desesperada. Sin embargo, en Marcos 5:27 a 28 se nos dice que cuando escuchó acerca de Jesús, pensó:
si tan solo tocare su manto, seré salva. Esta mujer no se quedó sentada pasivamente esperando un milagro. Su fe la impulsó a acercarse a Jesús, desafiando las normas sociales y el miedo al rechazo. Cuando tocó su manto, inmediatamente fue sanada. Y Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu aflicción». Esta historia nos enseña que la fe activa no solo abre puertas, sino que también nos lleva a experimentar el poder transformador de Dios cuando nos acercamos a Él con confianza. Incluso en nuestra debilidad, Él responde. Pero este acercamiento requiere coraje. No es fácil confiar cuando las circunstancias gritan lo contrario. Pero es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe tiene el mayor impacto. Otra historia que ilustra el poder de la fe activa es la de los 4 amigos que llevaron a un paralítico a Jesús. Cuando llegaron al lugar donde Jesús estaba enseñando, encontraron una multitud tan grande que no pudieron entrar. En lugar de darse por vencidos, subieron al tejado, hicieron un agujero y bajaron al hombre directamente frente a Jesús. Marcos 2:5 nos dice: «Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados». La sanidad física que siguió fue solo una parte del milagro. Este acto muestra cómo la fe no solo impacta nuestras propias vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. A menudo, nuestras pruebas de fe nos llevan a nuestras propias limitaciones. Suscríbete y comenta. 111. Sé bendecido con más contenido lleno de fe. En 2 Reyes 4 encontramos la historia de una viuda que estaba al borde de la desesperación. Su esposo había muerto, dejando deudas que ella no podía pagar, y el Totobes Imputus, acreedor, estaba a punto de tomar a sus 2 hijos como esclavos. Cuando buscó ayuda del profeta Eliseo, él le preguntó: «¿Qué tienes en tu casa?». Ella respondió: «Tu sierva no tiene nada allí, excepto una pequeña vasija de aceite». Eliseo le dio una instrucción que requería fe. Debía juntar tantas vasijas vacías como pudiera encontrar y comenzar a llenarlas con el aceite que tenía. Aunque parecía ilógico, ella obedeció, y el aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Esta historia no solo nos enseña sobre la provisión de Dios, sino también sobre cómo la fe nos llama a usar lo que tenemos, incluso si parece insuficiente, confiando en que Dios hará el resto. En nuestras propias vidas podemos enfrentar situaciones en las que sentimos que lo que tenemos es demasiado pequeño para hacer una diferencia. Tal vez una habilidad que hemos subestimado, un recurso limitado o incluso un simple acto de obediencia. Pero cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios con fe, Él lo multiplica en formas que sobrepasan nuestra imaginación. La clave no es despreciar lo que tenemos, sino reconocer que, en las manos de Dios, hasta lo más pequeño se puede transformar en algo extraordinario. La fe activa también nos permite perseverar cuando las respuestas no llegan de inmediato. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de ser ignorada repetidamente por un juez injusto, siguió pidiendo justicia. Finalmente, el juez cedió, no por compasión, sino por su persistencia. Jesús concluyó la parábola diciendo: «¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Les hará esperar mucho tiempo? Os digo que les hará justicia, y pronto». Esta historia nos alienta a no desanimarnos cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. La fe nos llama a perseverar, confiando en que Dios siempre responde en su tiempo perfecto. Mientras caminamos en fe, también debemos recordar que no siempre nos lleva por caminos fáciles. De hecho, la fe muchas veces nos llama a salir de nuestras zonas de confort y enfrentar situaciones que requieren una dependencia total de Dios. Un ejemplo de esto es Pedro,
quien, al ver a Jesús caminando sobre el agua, pidió permiso para unirse a él. En Mateo 14, 29 a 31, está registrado que Pedro comenzó a caminar hacia Jesús, pero al ver el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aunque Jesús inmediatamente lo rescató, este evento destaca cómo nuestra fe puede fallar cuando quitamos los ojos de Cristo. Sin embargo, también nos enseña que, incluso en nuestra debilidad, Jesús está ahí para levantarnos y fortalecer nuestra fe. La fe activa no solo impacta nuestra relación con Dios, sino que también sirve como testimonio a quienes nos rodean. En Daniel 3 encontramos la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cuando fueron amenazados con ser arrojados a un horno de fuego, respondieron con una fe inquebrantable: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Su fe no solo lo salvó milagrosamente, sino que también llevó al rey a reconocer el poder de Dios. Aunque uno no puede entender completamente la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el final, esta promesa nos invita a confiar no solo en el resultado, sino también en el proceso. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de Ana. Durante años, ella oró fervientemente por un hijo mientras enfrentaba la burla de Penina, la otra esposa de su esposo Elcana. Ana pudo haber desistido, concluyendo que Dios no escuchó sus oraciones, pero en vez de rendirse, siguió buscando a Dios con un corazón sincero. Su oración en 1 Samuel 1:10 refleja la profundidad de su fe. Afligida en su alma, oró al Señor y lloró amargamente. Fue en el tiempo perfecto de Dios que nació Samuel, un hijo que no solo trajo alegría a Ana, sino que también fue un instrumento clave en el plan de Dios para Israel. Esperar en el tiempo de Dios no es pasivo, sino activo. Es un periodo en el que Dios nos llama a profundizar nuestra relación con Él, a buscar su rostro y a confiar en su fidelidad. Es un tiempo en el que aprendemos a depender enteramente de su gracia. Durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto, Dios no solo los guió, sino que también les proporcionó maná diariamente del cielo. Esta provisión no solo satisfizo sus necesidades físicas, sino que también les enseñó a confiar en que Dios nunca les fallaría. En Deuteronomio 8:3, Dios dice: te humilló y te dejó tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En Jeremías 18:6, Dios compara su relación con nosotros a la de un alfarero con el barro. No podré hacer con vosotros como hace este alfarero, oh casa de Israel. Como el barro en la mano del alfarero, así estáis en mi mano. Esta imagen no solo es reconfortante, sino también una invitación a someternos a su obra, confiando en que su plan siempre es bueno. En nuestra cultura actual, donde todo parece girar en torno a la inmediatez, esperar en Dios puede ser un desafío. Sin embargo, es en esta espera donde nuestra fe encuentra su mayor fortaleza. La fe no se trata de recibir todo lo que queremos en el momento que lo deseamos, sino de creer que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no entendemos el cómo o el por qué. En Habacuc 2:3 tenemos la seguridad: aunque la visión tarde en cumplirse, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta promesa no solo nos invita a la paciencia, sino también a la plena confianza en que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. La historia de Lázaro nos ofrece un ejemplo conmovedor de cómo los tiempos de Dios pueden parecer contradictorios a nuestros ojos, pero siempre tienen un propósito mayor.
En Juan 11, cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, no se apresuró inmediatamente a sanar a su amigo, sino que se quedó 2 días más donde estaba. Para quienes lo rodeaban, esta demora era incomprensible. ¿Cómo Jesús, quien amaba a Lázaro, se demoró tanto en ir a su lado? Sin embargo, en Juan 11:4, Jesús declara: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Cuando Jesús finalmente llegó y resucitó a Lázaro, no solo fortaleció la fe de los presentes, sino que también demostró su poder sobre la muerte misma. Esperar en el tiempo de Dios nos enseña lecciones que de otra manera no podríamos aprender. Nos muestra que nuestras vidas no están gobernadas por el azar, sino por un Dios soberano que orquesta cada detalle con amor y sabiduría. Nos recuerda que nuestras bendiciones no dependen de nuestra capacidad de planificar, sino de su gracia y fidelidad. Y nos llama a confiar no solo en su poder, sino también en su bondad. Hay un tiempo para todo, y en ese tiempo Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Mientras confiamos en su proceso, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control, aún en medio de nuestra espera. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Cada momento, cada reto y cada peso es parte de un panorama más amplio que Él está pintando en nuestras vidas. Mientras caminamos con Él, aprendemos a valorar no solo las puertas que se abren, sino también el proceso que conduce a ellas. En cada paso, su amor nos sostiene, su gracia nos fortalece y su fidelidad nos guía. Él nunca llega tarde y su tiempo siempre es perfecto. Confiar en Él significa que cuando llega el tiempo de Dios, todo se alinea de una manera que solo Él puede orquestar. Hay momentos en la vida cuando parece que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. Todo a nuestro alrededor indica que no hay salida, que las puertas están cerradas y que no hay camino a seguir. Pero es precisamente en esos momentos de mayor desesperación cuando Dios actúa de maneras que desafían toda lógica humana. La historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo es una de las demostraciones más poderosas de que Dios puede abrir un camino donde parece no haber ninguno. Cuando Moisés y los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el mar, el miedo y la desesperación se apoderaron de ellos. No veían solución, solo destrucción. Sin embargo, en Éxodo 14:13-14, Moisés proclamó palabras de fe que cambiaron la narrativa. «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, y vosotros os estaréis quietos». Estas palabras no solo calmaron el pánico del pueblo, sino que fueron una declaración profética de lo que Dios estaba a punto de hacer. Dios le ordenó a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar, y en ese instante las aguas se separaron, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran. Lo que parecía imposible se hizo posible gracias al poder de Dios. Este milagro no solo aseguró la libertad de los israelitas, sino que también demostró la autoridad de Dios sobre la creación y su compromiso con su pueblo. Esta historia no es solo un relato histórico, es un recordatorio eterno de que cuando nuestras circunstancias nos acorralan, Dios puede abrir una puerta donde no la había. Tal vez hoy te encuentres en un lugar donde no ves salida. Quizás estés enfrentando un diagnóstico médico que desafía toda esperanza,
una situación financiera insostenible o una relación rota que parece irreparable. Pero la promesa de Dios permanece. En Isaías 43, 16 a 19, Dios dice: Yo soy el Señor, que abrí camino en el mar y senda en las aguas poderosas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pasaje no solo nos recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado, sino que también nos asegura que su poder sigue activo hoy en día. No está limitado por nuestras circunstancias ni por obstáculos que parecen insuperables. Un ejemplo moderno de esta verdad se puede encontrar en la vida de un hombre que enfrentó una bancarrota devastadora. Perdió su negocio, su hogar y gran parte de su dignidad. Durante años intentó reconstruir su vida sin éxito, enfrentándose a puerta tras puerta cerrada. Pero en su punto más bajo, cuando decidió entregar completamente su situación a Dios, las cosas comenzaron a cambiar. Una conexión inesperada lo llevó a una nueva oportunidad laboral que a su vez le abrió las puertas para reconstruir su vida. Esto refleja lo que Dios hizo por los israelitas y lo que puede hacer en nuestras vidas. Cuando enfrentamos lo imposible, nuestra tarea no es resolver el problema por nuestra cuenta, sino confiar en que Dios está trabajando detrás de escena. Muchas veces nos llama a tomar pasos de fe, como Moisés levantando su vara, incluso cuando no vemos el camino completo por delante. La fe no niega la realidad de nuestras dificultades, pero afirma que Dios tiene el poder para vencerlas. En Marcos 10:27, Jesús dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta declaración no es solo una esperanza abstracta, sino una verdad concreta que se ha manifestado a lo largo de la historia y continúa haciéndolo hoy. Otra historia bíblica que ilustra esta verdad es la de Josué y los muros de Jericó. Cuando los israelitas enfrentaron la ciudad fortificada, parecía una tarea insuperable conquistarla. Pero Dios les dio una instrucción que desafió toda lógica. Debían marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar fuerte al 7º día. Cuando obedecieron, los muros se derrumbaron y el pueblo obtuvo la victoria. Este relato, registrado en Josué 6, nos enseña que la obediencia a Dios, incluso cuando parece irracional, es clave para ver su poder manifestado. En nuestra vida diaria, los muros toman muchas formas: barreras emocionales, espirituales o incluso físicas que nos impiden avanzar. Pero, así como lo hizo con los israelitas en Jericó, Dios puede derribar cualquier muro cuando confiamos en Él y seguimos sus instrucciones. La obediencia y la fe van de la mano. Cuando confiamos en que Dios puede abrir un camino donde parece no haberlo, también debemos estar dispuestos a actuar de acuerdo con su dirección. Esto puede significar perdonar a alguien que nos ha lastimado profundamente, dar un paso de fe en un nuevo proyecto o simplemente esperar pacientemente mientras Él trabaja en nuestras circunstancias. La clave es reconocer que nuestras acciones, guiadas por la fe, son parte del proceso por el cual Dios abre puertas. Suscríbete y comenta 111 para compartir este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares. Un ejemplo conmovedor de esto lo puedes encontrar en la vida de Ruth. Después de perder a su esposo, Ruth decidió acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén, dejando atrás su patria y su pueblo. Como viuda y extranjera, Ruth enfrentó un futuro incierto. Sin embargo, su fe y lealtad la llevaron a tomar decisiones que parecían pequeñas, pero cambiaron su destino. Trabajando en los campos de Booz, Dios no solo proveyó para sus necesidades inmediatas, sino que también abrió una puerta hacia un futuro de redención y propósito. Su historia nos muestra cómo la obediencia y la fe, incluso en los momentos de incertidumbre, pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos.
La oración persistente es otra clave para abrir puertas cerradas. En 1 de Reyes 18, 41 a 45, Elías subió al monte Carmelo, se inclinó y oró fervientemente por lluvia después de una larga sequía. Envió a su siervo a buscar señales en el cielo 7 veces. Por 6 veces no había nada, pero en la 7ª vez el siervo vio una pequeña nube, del tamaño de una mano. Esa pequeña señal fue todo lo que Elías necesitaba para saber que Dios estaba cumpliendo su promesa. Poco después, el cielo se llenó de nubes oscuras y comenzó a llover abundantemente. Esta historia nos enseña que la oración persistente no solo nos acerca a Dios, sino que también nos prepara para recibir su respuesta. Tal vez hayas estado orando durante semanas, meses o incluso años por una situación que parece no haber cambiado. Una enfermedad, una puerta cerrada en tu carrera o un ser querido que necesita volver a los caminos de Dios. En estos momentos es fácil sentir que nuestras oraciones son ineficaces. Pero la historia de Elías nos recuerda que cada oración es como una semilla plantada en la tierra. Aunque no veamos resultados de inmediato, Dios está trabajando detrás de escena. Jesús mismo nos dio un poderoso ejemplo de oración persistente en el huerto de Getsemaní. Antes de enfrentar la cruz, oró 3 veces diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Esta oración no solo muestra la intensidad de su comunión con el Padre, sino también su completa sumisión a la voluntad divina. Aunque Jesús sabía que la cruz era inevitable, su perseverancia en la oración le dio la fuerza para enfrentar el desafío más grande de su vida. La oración persistente también tiene el poder de derribar barreras espirituales que obstaculizan nuestro progreso. En Daniel 10 encontramos un relato fascinante de cómo las oraciones de Daniel desencadenaron una respuesta divina que fue retrasada por la oposición espiritual. Durante 21 días, Daniel ayunó y oró sin cesar, y finalmente un ángel vino con la respuesta. El ángel explicó que, desde el primer día que Daniel comenzó a orar, sus peticiones habían sido escuchadas, pero un espíritu maligno se había opuesto al cumplimiento de la respuesta. Esta historia nos da una visión única de la guerra espiritual que a menudo ocurre en el reino invisible. Nuestra persistencia en la oración no solo muestra nuestra fe en Dios, sino que también fortalece nuestras defensas espirituales para superar cualquier oposición. En nuestras vidas también enfrentamos barreras que parecen insuperables. Tal vez has sentido que tus oraciones son ignoradas o que las puertas permanecen cerradas a pesar de tus esfuerzos. Pero la historia de Daniel nos recuerda que la demora no significa que Dios ha dicho no. A veces, esas demoras son una señal de que están sucediendo batallas espirituales que no podemos ver. En Efesios 6:12 se nos dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este versículo nos anima a no rendirnos, sino a seguir orando fervientemente, sabiendo que Dios está obrando en su tiempo perfecto. La historia de Bartimeo, el hombre ciego que clamó a Jesús para que le devolviera la vista, es otro ejemplo inspirador de cómo la oración persistente puede abrir puertas cerradas. En Marcos 10:46 a 52, Bartimeo estaba sentado al borde del camino cuando escuchó que Jesús pasaba por allí. Comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos trataron de silenciarlo, pero Bartimeo no se detuvo, sino que gritó aún más fuerte. Su persistencia llamó la atención de Jesús, quien se detuvo y lo llamó. Cuando Bartimeo se acercó, Jesús preguntó: «¿Qué quieres que te haga?».
Bartimeo respondió: Rabí, que recobre la vista. En ese instante Jesús lo sanó diciendo: Vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo no dejó que la oposición o la crítica lo detuvieran. Su fe y determinación lo llevaron a experimentar un milagro que transformó su vida. Su historia nos alienta a clamar a Dios, sin importar cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias. Muchas veces, la sociedad, nuestras propias dudas o incluso el enemigo intentarán silenciar nuestra fe, pero como Bartimeo, debemos perseverar, sabiendo que Dios escucha cada palabra y responde a cada clamor. La oración no solo abre puertas personalmente, sino también en nuestras comunidades y naciones. Un ejemplo notable es el avivamiento en Hechos 2, donde los discípulos se reunieron en el aposento alto y oraron unánimemente. Después de 10 días de oración continua, el Espíritu Santo descendió como un viento fuerte, llenando a todos los presentes. Este derramamiento de poder marcó el comienzo de la Iglesia y transformó las vidas de miles de personas. Esta historia nos recuerda que la oración persistente no solo impacta nuestras vidas individuales, sino que también puede traer un cambio significativo al mundo que nos rodea. La oración también transforma nuestros corazones mientras esperamos la respuesta de Dios. A veces, nuestras oraciones comienzan enfocándose en nuestras necesidades, pero a medida que perseveramos, Dios alinea nuestros deseos con su voluntad. En Romanos 12:12, Pablo nos exhorta: Gozaos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, perseverad en la oración. Este versículo nos llama no solo a orar continuamente, sino también a hacerlo con esperanza y paciencia, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que esperamos, pero su respuesta siempre es perfecta. En 2 Corintios 12:7-9, Pablo relata cómo le pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne, pero en lugar de quitarlo, Dios le dijo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta respuesta no solo fortaleció a Pablo, sino que también le enseñó a depender más profundamente de la gracia de Dios. Tal vez hoy te encuentres en un lugar donde sientes que tus oraciones no están siendo respondidas. Quizás te preguntes si Dios está escuchando o si te ha olvidado. Pero recuerda que cada oración que elevas llega al corazón de Dios. Él ve tus lágrimas, escucha tus palabras y entiende tus necesidades. Aunque las respuestas puedan tomar tiempo o llegar de maneras inesperadas, su amor por ti nunca falla. Sigue orando, sigue buscando, sigue llamando, porque cuando Dios responde, no solo abre las puertas que estaban cerradas, sino que también te lleva a un lugar de mayor fe y confianza en Él. Cuando enfrentamos puertas cerradas en nuestras vidas, es fácil caer en la desesperación, temer que nunca se abrirán o sentir que Dios nos ha olvidado. Pero su palabra nos asegura una y otra vez que Él nunca nos dejará. Cada puerta que parece cerrada es una oportunidad para confiar más profundamente en su soberanía, su amor y su plan perfecto. A lo largo de este mensaje, hemos explorado cómo Dios tiene el poder de abrir puertas que nadie más puede abrir, y cómo nuestra fe, obediencia y oración persistente nos conectan con ese poder transformador. El control absoluto de Dios sobre nuestras vidas es un principio que nos da paz, aun cuando no entendemos lo que está pasando. Apocalipsis 3:8 sigue siendo una promesa viva para cada uno de nosotros. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Estas palabras no solo hablan de las oportunidades que Dios crea, sino también de la seguridad que tenemos en su propósito. Cuando caminamos en fe, confiando en que Él tiene el control, podemos enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que Él está obrando por nuestro bien. Esperar puede ser difícil,
Pero como vimos en las vidas de Abraham, Moisés, José y tantos otros, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Lo que puede parecer un retraso desde nuestra perspectiva es, en realidad, una preparación para algo mayor. Cada paso, incluso los dolorosos, está diseñado para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Isaías 40:31 nos asegura: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esta promesa nos invita a descansar en su poder, sabiendo que, aunque nuestra fuerza es limitada, la suya es infinita. Tal vez hoy te encuentres parado ante una puerta que parece permanentemente cerrada. Tal vez has intentado todo lo que está a tu alcance para abrirla y ahora te sientes agotado. Pero recuerda, no se trata de tu fuerza, sino de su intervención. Dios no te llama a resolver todo por tu cuenta, te llama a confiar en Él. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estas palabras no solo son un consuelo, sino también un llamado a liberar nuestras ansiedades y permitirle dirigir nuestros pasos. A lo largo de la Biblia vemos que las puertas que Dios abre no solo nos benefician a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Las bendiciones que recibimos están destinadas a ser compartidas, a ser un testimonio de su fidelidad y amor. Así como el milagro del Mar Rojo fortaleció la fe de los israelitas y reveló la gloria de Dios a las naciones, nuestras propias historias de puertas abiertas pueden ser una fuente de esperanza para los demás. Nunca subestimes el impacto de tu testimonio. Cuando compartes cómo Dios ha trabajado en tu vida, inspiras a otros a confiar en Él y buscar su guía en sus propios desafíos. La oración sigue siendo una herramienta esencial en este proceso. Hemos visto cómo la oración persistente, como la de Elías, la viuda persistente o Bartimeo, mueve la mano de Dios y abre puertas que parecen imposibles. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestros corazones, alineándonos con la voluntad de Dios y dándonos la fuerza para perseverar. Lucas 18:1 nos recuerda: les refirió Jesús una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre y no desmayar. Esta enseñanza nos anima a permanecer firmes en la fe, sabiendo que cada oración tiene un propósito y un impacto eterno. Dios no solo abre puertas físicas, sino que también abre puertas dentro de nosotros, derribando muros de miedo, duda y desesperanza, y permitiéndonos caminar en libertad. Mientras continúas en tu viaje de fe, recuerda que ninguna puerta está demasiado cerrada para que Dios la abra. Su poder es mayor que cualquier obstáculo, y su tiempo siempre es perfecto. Incluso cuando el camino parece incierto o las respuestas se sienten retrasadas, confía en que Dios está trabajando detrás de escena, preparando algo más grande para ti. Tus oraciones persistentes, tu fe inquebrantable y tu voluntad de rendirte a su voluntad son parte del proceso que conduce al gran avance. Sigue orando, sigue creyendo y sigue avanzando con la seguridad de que Dios está contigo en cada paso del camino. Mientras esperas en Él, que su paz guarde tu corazón y que sus promesas te recuerden que Él tiene grandes cosas reservadas. Las puertas que hoy parecen cerradas son simplemente oportunidades para que la gloria de Dios se revele en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Así que estemos firmes en la fe, confiando en que Dios abrirá las puertas correctas en el momento perfecto y nos guiará a un futuro que supera todo lo que podríamos esperar. Únete a nuestra comunidad de creyentes, presiona el botón suscribirse ahora y comenta 111.